Hola, hola, buenas noches. Hola, Vamos hola. a... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten algunos más de sus compañeros y comenzamos entonces la primera sesión de este curso de Fundamentos de Trading. ¿Ya? Así que esperamos 2, 3 minutos más y comenzamos y hoy día entonces empezamos este curso, así que vamos a ver ahí cuántos más ingresan en estos minutos. Así que esperamos un breve y comenzamos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, les doy la bienvenida a este curso llamado Fundamentos de Trading en el sector energía, ¿ya? En el cual vamos a hablar justamente de esta interesante actividad que es parte muy importante dentro de la industria energética, oil and gas en general, porque claro, de una u otra manera vamos a partir desde el comienzo, ya viendo cómo en el sector de energía se puede hacer obviamente bastante en torno a, de alguna manera, hacer estrategias de inversión en base al uso de activos, ¿cierto? También obviamente hablar de activos financieros, ya, o sea, no solamente hablar de barriles de petróleo, hablar de gas natural, sino también enfocarnos un poco en lo que es en general el funcionamiento de los mercados financieros. Igual es importante esto tenerlo bien claro, ¿ya? Este curso es el primero de dos que vamos a tener, en el cual hablaremos, claro, fundamentalmente de este apasionante concepto llamado trading, que en términos muy sencillos claramente se relaciona al hecho de comprar y vender, en este caso, no solamente activos energéticos, sino en general cualquier activo que tú obviamente puedas
como se dice siempre, comprar barato y vender caro, es bastante importante que entendamos cuáles son los fundamentos técnicos que están detrás, porque algo que es súper evidente, sobre todo en el sector del petróleo, que es donde por ahí podemos encontrar algunos ejemplos más específicos, nos vamos a dar cuenta de que en el fondo cuando uno está en estos mercados financieros, en términos prácticos, no solamente, como decía, necesito yo operar en torno a un barril de petróleo, ¿cierto? Que de nuevo compro barato, vendo caro, pero claro, en el sector energía la cadena de valor es bastante más grande. Entonces, definitivamente tú, por ejemplo, tienes empresas que se dedican a la exploración, otras que se dedican a, en este caso, a extraer el crudo, otras se dedican a la distribución misma. Entonces, a lo que quiero llegar es que el ecosistema, obviamente, que nosotros tenemos dentro de la industria, no solamente petrolera, sino de la energía en general, es mucho más amplio que simplemente aquellas que extraen y comercian en este caso, las materias primas, sino que claramente tenemos también empresas que de una u otra manera prestan servicios en esta industria y que por otro lado, y ahí viene lo más interesante, en el fondo todo lo que vayamos viendo de una u otra manera se hace también extensivo no solamente a, en este caso, empresas de energía, sino que también lo podemos extender a cualquier empresa que cotice, por ejemplo, en una bolsa de valores, en la cual claramente la más importante del mundo es la bolsa de comercio, la bolsa de valores de Nueva York, ¿cierto? Wall Street, más conocida, pero claro, en el nombre concreto y correcto, porque si ustedes conocen, claro, en el caso de Nueva York, estamos hablando fundamentalmente de que hay dos bolsas, una que de alguna manera es la como la más antigua, que se llama New York Stock Exchange, ¿cierto? Que es la bolsa, digamos, propiamente dicha de Nueva York. Y también tenemos otra que se llama Nasdaq, ya, que es lo que antes se llamaba la bolsa electrónica, pero en realidad, claro, eso como hace por lo menos unos 25 años, como que dejó de llamarse de esa manera, y simplemente es otra bolsa que principalmente está orientada a comerciar acciones de empresas que son fundamentalmente de un perfil más tecnológico. Por lo tanto, si tú quieres comprar acciones de Microsoft, eventualmente de Netflix, o una de las empresas que ahora tiene mayor, digamos, relevancia a nivel global, que es Nvidia, entonces definitivamente ahí es donde uno tendría que hacer ese trading. Por lo tanto, esa es la bolsa más importante del mundo, sin perjuicio de que obviamente hay otros mercados donde de una u otra manera también tenemos instrumentos que podríamos nosotros comerciar. Por ejemplo, hablábamos de materias primas, hablábamos también de metales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está la Bolsa de Metales de Londres, ¿cierto? La London Metal Exchange, o más conocida como LME, donde también se vende obviamente el oro, que a propósito de eso, han visto últimamente en estos últimos días, ¿cierto? El oro ha tenido una subida súper grande de precio y claro, podría ser por ahí la señal de que digamos, este rally, o sea, esta subida de la bolsa y en general de los precios de las acciones podría estar pronto a agotarse, ¿ya? Claro, uno claramente tiene la expectativa de que en general esto siempre va para arriba, ya si uno ve el desempeño de la bolsa en general uno se da cuenta de que ciertamente es una actividad que permite realizar obviamente montones de operaciones, pero por lo general siempre con una perspectiva alcista. Entonces eso es un fundamento bien importante, pero claro, vamos a hablar un poco más de eso a lo largo de estas sesiones. Entonces, en esa perspectiva, empecemos ahora sí. Bueno, de todas maneras, acá pueden ver mi nombre. Yo soy Nicolás Núñez, soy profesor investigador en Centrum, ya. Por lo tanto, hoy día, fundamentalmente, vamos a meternos en la parte como, digamos, definiciones iniciales en torno al trading, en el sentido de entender de que es una actividad que esencialmente cualquier persona puede hacer sin perjuicio de que obviamente hay empresas que también realizan trading en el sentido de que comercializan cosas, ¿ya? Pero lo interesante de este curso es que claramente tratamos de llevar todos esos elementos que son
propios, claro, de lo que nosotros llamaríamos trading bursátil. Más en el siguiente curso vamos a hablar también del trading de futuros, del trading de opciones, que claro, que es un poco más cercano a lo que también se hace en la industria energética. Pero en el fondo, como este curso lo plantea, vamos a recorrer primero los fundamentos, o sea, entender todas las partes que son esenciales para hacer un buen trading. O sea, hablar de un buen trading es hablar un trading que gana plata. Entonces, en esa perspectiva, primero entendamos de una manera cómo nosotros funcionamos, y esto también es parte del curso, entendiendo de que no es una, digamos, instancia en la cual nosotros recomendemos cosas, ya, esto no es una recomendación de inversión, pero claramente todo lo que podamos aprender luego tú también lo puedes utilizar, no solo en un contexto empresarial, sino también para tu propia, digamos, estrategia financiera. Y eso también es algo muy bueno de este curso que los conceptos que estamos aplicando los podemos aplicar en distintos contextos. Entonces, en esa perspectiva, ya, ahora sí, centrémonos digamos, vamos a ir de a poco. Hoy día parte la primera sesión, tenemos varias sesiones sincrónicas, pero en esa perspectiva, entonces ya centrémonos en lo que vamos a ir mirando a lo largo de estos meses que vamos a tener este curso, en el cual mucho de lo que vamos a hacer va a ser un aprendizaje fundamentalmente práctico, ¿ya? Y como toda maestría especializada, vamos a aprender muchas cosas, como decimos, desde la cancha. Ya en mi caso particular, y aquí obviamente me presento un poquito más, bueno, investigo, sí, pero justamente investigo de estas cosas que en términos prácticos se orientan al tema de las finanzas cuantitativas, llamémoslo así, claro, desde una mirada un poco más conductual, que es algo bastante interesante porque algo que siempre se habla, sobre todo para la gente que invierte, que probablemente el mayor enemigo que tiene, en este caso, una persona es su propia mente, ya en el sentido de que uno es ansioso, uno tiene miedo, le gana la codicia, entonces son elementos que probablemente son mucho más psicológicos que los que hace que la gente tome malas decisiones. Y ojo, y esto se extrapola no solamente al trading que tú puedas hacer de manera personal, o sea, con tu propio dinero, en algún tipo de broker o cuenta que tú tengas, ¿cierto? Porque perfectamente tú estos conceptos los podrías aplicar ya sea en un broker internacional o eventualmente a nivel nacional. Por ahí, si tienes acciones, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, perfectamente podría ser, aunque ahora ustedes recuerden que la Bolsa de Valores de Lima está fusionando sus operaciones con la Bolsa de Valores de Bogotá, ¿cierto? La Bolsa colombiana y también con la Bolsa de Comercio de Santiago. Por lo tanto, está, digamos, conglomerado de tres bolsas que de alguna manera, llamémoslo así, va a ser como una bolsa trinacional, ¿ya? Es lo que se llama el NUAM, ¿ya? Y aquí en el chat igual lo anoto para que lo miren porque en términos prácticos NUAM es este conglomerado que recoge obviamente lo bueno de cada país, sobre todo las fortalezas que se tienen. En particular, claro, en el caso del Perú, probablemente una de las principales fortalezas es que permite acceder o hay un cierto nivel de volumen en lo que son inversiones, digamos, más vinculadas al tema minero. Ya en el caso chileno, que obviamente el mercado que yo más conozco, a pesar de que, claro, ya tengo 10 años acá en el Perú, ¿cierto? 5 años en Centrum, investigando en el Centro de Innovación, pero claro, un poco las características de cada bolsa tienen también, obviamente, elementos que son distintivos, entonces de alguna manera el sector minero acá en Perú tiene una buena presencia y eso claramente en Chile, obviamente, que es un sector que también tiene alta presencia de minería en términos de la economía, pero en la Bolsa de Comercio de Santiago, aunque ustedes no lo crean, la presencia de empresas que se dedican a la minería es muy, muy reducida. A pesar de que, insisto, la presencia que tiene la industria minera, fundamentalmente la del cobre, es bastante grande. Entonces, en esa perspectiva, como que pensando en un inversionista colombiano, o en un inversionista chileno que puedan invertir en acciones de empresas peruanas es algo muy bueno. Porque claro, todos ganan en el sentido de que primero, desde la perspectiva del inversionista, te permite a ti
tener más alternativas, ¿cierto? Entonces también podrías, si te interesa el rubro del petróleo, perfectamente comprar acciones de una empresa que por ahí muchos conocemos que se llama Ecopetrol, que es una empresa colombiana. Entonces lo que quiero llegar es que al inversionista le amplías las posibilidades de poder tener mayor diversificación, pero por otro lado, también obviamente uno tiene que decir desde la perspectiva de las empresas, eso también es muy bueno, porque en el fondo, en vez de tú tener una, o como diríamos, en términos de oferta y demanda, ahora vas a tener una demanda que podría inclusive ser no 3 veces, sino 5 o 10 veces más grande, porque en el caso de una empresa peruana, entendiendo de que de las tres bolsas que estamos comentando que componen NUAM, básicamente la bolsa peruana es la que tiene menor liquidez. Entonces, desde la perspectiva de las empresas peruanas, eso es algo muy bueno, porque ahora ya no solo amplificas por tres tu base de demanda, sino que vas a tenerlo mucho más grande, porque claramente vas a tener también inversionistas de otros países que van a querer invertir en tu empresa. Entonces, eso también es bueno en el sentido de que las empresas también ganan, porque esencialmente cuando uno compra, ¿cierto? Algún tipo de activo o alguna empresa, alguna acción, lo que tú estás haciendo también es generando mayor liquidez y un mayor impulso a la economía. Por lo tanto, eso en términos bien prácticos es bastante poderoso y es algo muy bueno que de alguna manera tener esta oportunidad de hacerlo, bueno, creo que todos de una u otra manera ganan, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque entre 2013 y 2016, acá pongo trader institucional. Trader institucional es aquel que mueve el dinero o hace trading, pero con plata de otros, ¿ya? Entonces, en mi caso, claro, trabajé en Chile justamente en ese rubro y bueno, fue una gran experiencia, obviamente, pero en ese camino, de alguna manera, empecé también con el tema de la docencia. Y lentamente me fui atrapando mucho más en este rubro, que bueno, como les digo, tengo ya años acá trabajando también en Centrum, en el Perú en general. Entonces como que de alguna manera, obviamente sigo poniendo todo esto en práctica, pero ya de manera personal, ya a nivel de inversiones netamente que hago con fondos propios. Pero lo que quiero decir es que entiendo obviamente desde la mirada práctica, ¿ya? Todo esto que es el trading, entonces de alguna manera vamos a conocer distintas estrategias, ¿cierto? La cual obviamente como buena, en este caso, programa, buena propuesta, mucho lo vamos a mostrar así como que con ejemplos prácticos. Por lo tanto, vamos a aprender a leer gráficos, vamos a diseñar estrategias basadas en, obviamente, modelos estadísticos, vamos a leer indicadores técnicos, vamos a centrarnos fundamentalmente en el análisis técnico, ojo. ¿Ya? Pero lo que más nos va a interesar va a ser después la segunda parte, que es el curso de Trading y Finanzas Avanzadas, en donde en ese curso vamos a aprender estrategias todavía un poco más avanzadas, ojo. eh, Igual hay que tener en cuenta de que estamos en una maestría online, por lo tanto, más allá de todas las consideraciones, igual, claro, está todo como bien adaptado para que también el proceso de aprendizaje sea bien efectivo, ¿ya? Y sobre todo aprendamos haciendo, ¿ya? Entonces, en esa mirada, es súper importante tener en cuenta de que, claro, de alguna manera nosotros tenemos aquí, y aprovechamos de comentar esto, la contribución a la clase es súper importante y aquí ya estoy un poco resumiendo lo que es el sílabo de este curso o de cierta manera entender cómo vamos a evaluar en el curso de Fundamentos de Trading. Vamos a tener sesiones sincrónicas, ¿cierto? Que son como hoy día, sesiones de 90 minutos, pero que por otro lado también tenemos la particularidad de que, ¿cómo hacemos participación en clase? Definitivamente vamos a tener momentos hoy día, la idea es que nos vayamos introduciendo en este rubro, pero claro, de aquí para adelante vamos a tener espacios donde ustedes mismos van a poder compartir algunas ideas, algunas, digamos, propuestas. Y por otro lado también vamos a trabajar en torno al hecho de poder, en este caso, utilizar herramientas, ¿cierto? Utilizar herramientas que de alguna manera refuercen también nuestra estrategia. Ya estamos en un programa de maestría, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir en términos prácticos? Que obviamente vamos a utilizar herramientas un poquito más avanzadas en términos estadísticos, por lo tanto,
claro, ya han tenido curso o ya han tenido algún tipo de exposición en donde ustedes lo que van a poner en práctica va a ser el uso de esta herramienta muy poderosa y que recomiendo mucho para esto y vamos a ver cómo le vamos a sacar aquí harto fuego, digámoslo, al lenguaje de programación R, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen. Entonces, en esa perspectiva, claro, vamos a ocupar R. ¿Y eso qué significa? Que de alguna manera vamos a mejorar también nuestro análisis, porque básicamente un curso de trading en términos prácticos es altamente analítico, pero claro, al inicio de este curso nos vamos a enfocar un poco más en la otra parte que yo hablaba, la parte psicológica, ¿ya? Porque probablemente, y esto sí es súper importante, más allá de que nosotros obviamente tengamos una mirada analítica, es súper importante también tener en cuenta de que primero tenemos que tener las ideas claras y sobre todo entender de que el trading por definición es una actividad que tiene un riesgo intrínseco de perder. Y claramente si tú, desde una perspectiva psicológica, no estás preparado, obviamente la recomendación es no te metas en esto. Más allá de que, claro, es un curso en el cual vamos a aprender distintas técnicas para poder generar estrategias ganadoras, pero lo importante parte justamente por eso, de que no siempre vamos a ganar mucho, pero claro, cuando digo no siempre vamos a ganar mucho, me refiero a que vas a poner operaciones de compra y venta y probablemente en varias de ellas pierdas. Y ese es el punto donde la psicología entra a tallar, porque lo realmente importante no es tanto si ganaste o perdiste, sino es cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdas, pierdas poco. Entonces es un aspecto súper importante y que obviamente es algo que se conecta con este concepto de finanzas conductuales, ¿cierto? O dicho en inglés, behavioral finance. Sí, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Cuenta, Hola, levantaste ¿qué la mano. tal, Nicolás? Buenas Sí, noches. sí. Mencionabas que ya habíamos pasado por el lenguaje R nosotros, pero en realidad no hemos tenido ningún curso al respecto sobre eso. Solamente para Nada, nada. ¿En aclarar. estadística no les enseñaron eso? Salvo me equivoque y algún compañero me contradiga, pero creo que no, R no hemos visto. Ya, pero, o sea, es bueno saberlo porque así también me permite a mí adaptarme un poco y hacemos un pequeño previo de R. Igual es como por la sesión 6, ojo, pero solamente para validar bien en la sesión, perdón, en el curso de estadística que tuvieron en primer ciclo, cómo aprendieron o qué utilizaron, como para un poco también apalancarme en eso. Sí, nuestro querido Excel. Ah, ya. Y es bueno que me lo comentes entonces. Pues ya, está bien, está bien. Entonces, no, igual nos vamos a adaptar, igual vamos a ocupar R, pero vamos a hacerlo en una versión ya entonces más, digamos, amigable, ¿ya? Ya, listo. Eh, sí, pero igual la idea es que lo utilicemos, ¿ya? Yo creo que más allá de que luego lo realmente lo utilicen, ¿ya? Porque ustedes saben que un poco la curva va, si ya entendemos un poco la lógica que está detrás de R, luego como que, y ahí sí, aclaro, no lo vamos a utilizar acá, porque tampoco la idea es bloquearnos con eso, pero claramente después viene Python, pero volvamos al punto, digamos, central. Podemos utilizar incluso Excel, sí, pero pensando de que justamente mucha de la información que está en línea, ¿cierto? En las plataformas, ¿cierto? De alguna manera es súper importante saber eso porque te acelera mucho la recolección de datos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros del tema del uso de R, nos va a ayudar mucho para recolectar datos de manera rápida, para no hacerlo de manera manual, pero es muy bueno y muy, digamos, pertinente el comentario que ha hecho Gonzalo, en el sentido de que vamos obviamente, en una sesión, como digo, sesión 5 o 6, voy a ya introducir el tema, pero lo vamos a hacer bien guiado. Y algo que eso sí es súper bueno acá, que como nosotros estamos trabajando en formato online, sincrónico, entonces de una u otra manera lo bueno de esto es que las sesiones quedan grabadas, por lo tanto podemos ir compartiendo pantalla. Nicolás, Y disculpa. Hay ¿sí? algo muy, ahora que estoy haciendo un poco más de memoria, algo ¿Mm? muy poquito de R vimos. Ah, ya. Entonces, ¿Ya? eso es muy bueno. Algo, una pincelada así tenemos, ¿ya? Ya, ya. Algo ahí. Entonces, eso es muy bueno porque en el fondo con una pequeña pincelada yo puedo hacer todo lo que necesito. Porque claro, la idea es que, ojo, eso sí, eh,
igual el código se los voy a pasar yo, ¿ya? O sea, no es algo que ustedes van a tener que andar ahí haciendo códigos raros ni nada, sino que es como que decir, vamos a hacer una tarea, digamos, tarea, una actividad, una práctica, y con R, por ejemplo, vamos a obtener una serie de precios de 15 años atrás, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente, si uno lo quisiera hacer a mano, se puede hacer, pero es una tarea muy larga, muy manual. Entonces va por ahí, ¿ya? Pero qué bueno que al menos tengan una noción, porque de todas maneras nos va a servir porque no empezamos desde cero. Ya van a conocer, ¿cierto? El entorno de R, ¿cierto? Con las distintas consolas. Pero claro, con la ventaja de que ya es algo que de una u otra manera ya saben a qué nos referimos, ¿cierto? Y sobre todo con el tema del código que va a ser algo guiado, ¿ya? Así que si fuera así y algo tuvieron con R, espectacular, ¿ya? Entonces, de todas maneras, igual ahí, reitero, lo vamos a hacer bien guiado, así que en ese sentido yo me quedo tranquilo de que igual vamos a sacar hartas cosas buenas. Y sobre todo porque el código lo van a tener y luego el objetivo es que lo pongan igual en práctica, digamos, de manera real. Entonces las sesiones justamente sirven para eso, para mostrar cómo se hace y luego tú ya lo trabajas de manera personal, pensando de que este curso, claro, para el que le interese especialmente, tiene mucho impacto en lo que tú podrías pensar también en temas de gestión de inversiones, a nivel personal o incluso a nivel de una empresa, pero los conceptos se plantean de la misma manera. O sea, tratemos un poco de pensar, vamos a ser pequeños traders, ¿ya? Entonces va por ahí el camino y en esa línea las sesiones nos permiten trabajarlo de buena manera. Así que igual ahí el aporte te agradezco, Gonzalo, porque me deja todavía más tranquilo de que vamos a poder sacar buen partido de esta herramienta, ¿ya? Así que buenísimo. Ya, tenemos entonces tres controles de lectura, un examen final que es grupal, ya, así que en esa perspectiva, ojo, varias de las actividades, también algunos de los controles, al menos uno de los controles de lectura, que es un poquito más extenso, va a ser grupal. A mí por lo menos me gusta también de que haya trabajo en equipo. Aunque claro, obviamente lo que es la contribución a la clase, y en eso sí hay que ser bien claro, ustedes saben cómo funciona este tema acá en Centrum, la contribución a la clase, la nota es individual, por lo tanto cada uno tiene que organizarse para, así como ahora mismo Gonzalo de muy buena manera ya ha planteado algunos aspectos interesantes. Claro, ojo con esto, no es tampoco algo que yo condicione el tema de la nota de participación a tener la cámara prendida, ojo, no va por ahí, pero lo que sí me gustaría, y que obviamente hoy día estamos empezando, no es, la primera sesión es un poco este espacio de conocernos, pero que en general cuando hayan dudas, cuando hayan comentarios, cuando hayan aportes que ustedes deseen hacer, porfa, el chat también es una excelente manera de hacerlo y por lo tanto la nota, digamos, de contribución a la clase la construyen ustedes mismos, ¿ya? Entonces, en esa mirada, obviamente, el objetivo es llevar este curso. Hoy día estamos empezando, tranquilito, ¿cierto? Pero lo más importante es que también eso se vea como un reflejo del aporte, tomando en cuenta que, como siempre decimos, este programa y este modelo educativo que tenemos en Centrum, que se llama el Fluid Learning o aprendizaje fluido, se centra mucho también en el aprendizaje constructivo, ¿ya? Claro, obviamente a partir de las sesiones vamos a ir adentrándonos más en este apasionante mundo del trading y sobre todo porque bien llevado también es una manera en la cual uno puede, sobre todo para aquellos que tienen obviamente interés por ver qué hacer con su dinero, ¿cierto? A veces ustedes guardan su platita en una caja de ahorro y crédito, en un depósito a plazo. Y algo que yo siempre digo, sobre todo para aquellos que nunca han hecho trading o especulado un poco en bolsa o en algún tipo de plataforma de inversión, tratar de verlo como algo que obviamente puede ser bueno, bien llevado, pero lo más importante también en el sentido de establecerlo como algo que sea mejor que tener tu plata en un depósito a plazo, ¿ya? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Ah, vamos a aprenderlo en este curso, ¿cierto? Entonces, independientemente de que el foco, claro, es muy centrado en hacer un trading un poco más profesional, incluso a pequeña escala se pueden lograr cosas bien interesantes. Entonces, de ahí que el foco práctico justamente está diseñado en la mirada de que lo que vayan adquiriendo a lo largo de estas sesiones puedan luego, aunque sea con $100, con $500, pero ponerlo en plata real y sobre todo
en alguna plataforma, digamos, que conozcan de inversión, vamos a mostrar eso de a poco, puedan también sacarle el máximo partido. Hay gente, y tengo ahí un caso de una promoción anterior, bien atrás, que por ejemplo se metió un poco más con hacer algo de trading más activo, pero lo hizo a través del mundo cripto, ¿ya? Entonces, claro, no es precisamente el tipo de instrumento más usual, sobre todo porque sabemos que las criptomonedas en particular son mucho más oscilantes, ¿cierto? Como se dice, son más riesgosas, aunque yo me permitiría también decirlo, el hecho de que ya tengamos en particular dos criptomonedas que son bien estables, que de alguna manera, a pesar de todas estas subidas y bajadas, podría uno decir de que tienen algún cierto nivel de reconocimiento, ya que serían Bitcoin y Ethereum, de alguna manera también como que más allá de las consideraciones que uno pueda tener sobre los reparos también que uno puede tener sobre el mundo cripto, los principios que vamos a ir conociendo creo que también son totalmente válidos. Por lo tanto, el mensaje con el que queremos empezar este curso es que mucho de lo que vamos a aprender, de hecho, lo vamos a aplicar más en operaciones bursátiles, ¿cierto? En empresas. Sin perjuicio de que, claro, todo lo que vamos a ir mirando en el sector energético en particular también tiene montones de espacios de aplicación, pero lo importante es la versatilidad que vamos a ir ganando con este curso porque los conceptos se aplican a distintos instrumentos. Por lo tanto, ya, ahora entremos en materia y con esto ya teniendo claras las definiciones, ¿qué es el trading? Tan simple como dice ahí en esta primera definición, comprar algo y vender algo, ¿ya? Entonces, claramente, cuando nosotros decimos queremos comprar, como decía al comienzo de la sesión, se trata de comprar a un precio bajo para luego sacarle un beneficio. Entonces, aquí como que es una palabra que un poco está múltiplemente vilipendiada, ya, o de alguna manera maltratada, que es la palabra especulación. Especular, en un sentido, y llevémoslo a lo que nos dice la RAE, es simplemente de una manera muy sencilla es hacer una elucubración, o sea, es como un poco tantear, ¿ya? Esto podría subir como podría bajar, tan simple como eso. Y obviamente cuando uno dice especular, hoy día la gente cuando dice, no, pero es que este es un especulador. El especulador, claro, cuando te dicen eso, en términos prácticos, uno generalmente lo asocia a esta palabra un poco, digamos, hiriente que uno dice es un buitre, ¿cierto? Es una persona que es un carroñero, o sea, que se alimenta de la desgracia ajena y que de alguna manera eh, ciertamente gana cuando otro pierde. Y eso sí, es importante dejar claro, el mundo del trading en términos económicos es un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Que lo que tú ganas significa que alguien lo perdió y viceversa. Cuando tú perdiste, alguien ganó, por lo tanto, siempre la suma, ¿cierto? El net es cero. Entonces, claro, de una u otra manera, si uno lo piensa en un sentido amplio de la palabra, la especulación en términos concretos significa voy a, como dice su nombre, especular al que el precio sube, pero podría bajar. Entonces, eso también como que tiene también una componente muy importante cuando hablamos de especular, porque en la vida real, ¿cómo se da esto? Pensemos solamente, y acá vamos a mostrar obviamente gráficos como de este estilo, uno puede decir, por ejemplo, el precio del dólar, ¿cierto? Entonces uno dice, mira, vamos a ver, oye, el precio del dólar podría subir o podría bajar. Entonces, claro, para que realmente mi estrategia funcione, lo que yo necesito es tener consistencia. ¿Qué quiere decir eso? De que en el fondo no es tanto ganar o perder todo el tiempo, porque a veces puedo ganar, a veces puedo perder. Esto también tiene mucho que ver con el tema llamémoslo así, con lo que podríamos hacer un símil, ya, pero que claramente hay uno en el cual yo creo que es un tema de ludopatía pura, mientras que el otro tiene una componente bastante analítica y sobre todo bien racional si es que se lleva de buena manera. Lo ludópata, obviamente, es uno de los rubros que en esta década en particular ha entrado muy de lleno en el tema del deporte, que son las apuestas, ¿ya? Entonces, claro.
Lamentablemente, las apuestas no es que digamos tengan un trasfondo tan analítico, aun cuando algunos digan que sí. Sí, efectivamente, si tú dices va a jugar el Real Madrid contra el Deportivo Municipal, contra el Muni, es altamente probable que el Real Madrid gane, ¿cierto? Pero no significa que va a ocurrir todo el tiempo. Y claramente el problema no está solamente ahí, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Sino de que son actividades que no están reguladas y que en términos bien prácticos una mala gestión del dinero, tanto en el trading como en las apuestas deportivas, puede llevarte a la ruina. El punto va es que las apuestas deportivas no tienen ningún sustento detrás, salvo simplemente intentar, ¿cierto?, hacer una especulación si es que gana el Muni o gana Real Madrid. No va tanto por ahí. En cambio, cuando tú hablas de un trading, ¿cierto? De una u otra manera, también tenemos que entender de que comprar y vender, por más que suene como algo que yo podría hacer de manera muy rápida, y esto es algo que vamos a plantear en esta sesión, el hacer trading también tiene que ver mucho con cuánto tiempo tú tienes para hacer trading, ¿ya? Tú mismo, o sea, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa de distribución de energía, si tú trabajas en una empresa que hace transporte de gas natural o lo que sea, tú hoy día obviamente tienes 40 o más horas de la semana en las cuales estás dedicado principalmente a todo lo que es tu desarrollo profesional. Eres jefe, eres gerente, supervisor, superintendente, lo que sea, pero claramente tu foco y tu concentración está en eso. Por lo tanto, si tú quisieras hacer trading, mi recomendación sería hazlo en un horizonte de largo plazo. Es decir, piensa como algo que de una u otra manera hoy día vas a comprar algo, ¿ya? Y por lo tanto no te vas a estresar tanto ver si lo vendes mañana, o sea, no va a ser algo tan continuo. Porque es perfectamente probable de que incluso si tú en el futuro quieres hacer algo de trading, ¿ya? Vas a mirar una hora el mercado, en este caso vamos a referirnos a los precios de los activos como el mercado, y entonces, de una u otra manera, decir, bueno, pero es solo una hora a la semana, pues y tampoco con una hora a la semana uno puede hacer, digamos, análisis tan elaborados como los que vamos a aprender, pero lo importante es también reconocer eso, porque obviamente si tú tienes poco tiempo durante tu semana, lo que nosotros deberíamos buscar es un trading de largo plazo. Es decir, en términos súper concretos, la operación que yo abro hoy día, que compro fundamentalmente, la voy a pensar en cerrar en un año más, en 3 años más o en 5 años más, porque también obviamente uno tiene que partir de la premisa, ¿por qué hago trading? ¿Cierto? Entonces, cada persona, cada organización hace trading por distintas razones. En el curso siguiente, en el que vamos a hablar obviamente un poco de estrategias más avanzadas, el trading básicamente ya se hace para perder poco, lo que llamamos trading de cobertura. Ya, pero ese es un concepto que hoy día quiero que se olviden de lo que les dije, pero un poco para mostrar de que no siempre yo hago trading porque quiero ganar. A veces también, dependiendo de algún contexto, yo simplemente hago un trading para protegerme en caso de que el precio se vuelva en contra mío, ¿ya? Pero en un sentido, digamos, elemental de la palabra, estamos hablando de que tú compras, ¿cierto? Esta ficha, llamémoslo así, una fichita azul, y tú lo que esperas es que esta ficha en el tiempo se aprecie. ¿Ya? Es tan simple como eso, o sea, tiene cero ciencia, ¿cierto? O sea, es como, y uno lo puede ver de manera, digamos, bien clara con lo que pasa hoy día, ¿cierto? Con el precio del dólar. Porque, y probablemente a ti te haya pasado, o al menos a mí en esta semana me han llegado por lo menos dos mensajes que dice, aprovecha que el dólar está barato para que compres tus dólares oportunamente. Entonces, implícitamente lo que te están diciendo es, compre barato porque esto podría subir. La verdad, claro, más allá del argumento que uno pudiera decir, oye, pero mi banco me lo está diciendo, al banco realmente no le interesa si esto sube o baja. Soy bien en ese sentido, bien claro y bien crudo al decírtelo. Ellos no van a ganar por la apreciación del dólar o no. Simplemente van a ganar por la comisión que a ti te cobran, ¿cierto? Entonces el punto va en que claramente cuando uno hace trading tiene que hacerlo de manera informada, con un análisis previo, es decir, no es algo que yo simplemente me lo tomo a la ligera y le hago caso a un SMS o a un grupo de WhatsApp o alguna señal que me llega en el diario de gestión. No,
tú tienes que hacer tu propio análisis, tú tienes que hacer obviamente un proceso de indagación, recolectar datos, ver obviamente las señales también que de alguna manera pueden estar de una u otra manera cercanas o atadas también a lo que ocurre a nivel geopolítico. Pensemos nomás lo que ha pasado hoy día con el tema de Israel, ¿cierto? Con Hamas. Entonces uno podría decir, ok, pero eso de alguna manera podría ser algo bueno o algo malo, no lo sé, ¿cierto? Pero lo importante es que yo tengo que recolectar información como buen inversionista, entonces yo leo, ¿cierto? En este caso... Por ejemplo, folletos de este estilo, ¿cierto? Que es un fact sheet, entonces tú dices, ya, voy a leer o una página web de inversiones, ¿cierto? Y vamos a conocer acá, por ejemplo, ahora un poquito para que nos adentremos en el tema, cuáles son nuestras fuentes de consulta. Eh, entonces uno piensa, bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el dólar? Por lo tanto, el mensaje va en que no es tan importante el saber, digamos, si sube o baja, sino que realmente cuáles son los fundamentos que están detrás de la decisión que yo estoy haciendo y sobre todo entender que si yo me equivoco, es decir, que si compré muy caro, ¿cierto? Y el precio baja en vez de subir, simplemente, y ahí viene la parte psicológica, yo tengo que aceptar la derrota y aceptarla rápidamente y más importante aún, la tengo que aceptar desde una mirada disciplinada. O sea, antes de entrar, antes de hacer una compra, yo tengo que primero hacer un plan de juego y ahí viene la parte más difícil, porque hacer el plan de juego es algo que obviamente vamos a aprender a hacer. em, Hay que respetar el plan de juego, porque como les decía al inicio, probablemente hay dos, hasta algunos plantean, los filósofos de alguna manera y los psicólogos más todavía, plantean de que en este mundo, ¿cierto?, financiero existen tres grandes emociones. ¿Ya? La primera es el miedo, o sea, el miedo cuando voy ganando, ¿cierto? Es como, pucha, pero no quiero perder, o sea, el miedo a que las cosas vayan mal. También está el otro extremo que se llama la codicia, cuando todo va muy bien y es como que uno dice, no, pero es que yo de alguna manera me emociono demasiado y voy a seguir apostando a esto, entre comillas, y eso también es una mala emoción, por cierto, porque ni el miedo ni la codicia son buenas consejeras. Y esto también, ojo para ustedes, no es solamente algo que tú digas que es propio del trading, es en general de la vida, ¿cierto? Ustedes que tienen personas a cargo que tienen que tomar decisiones operacionales, de mantenimiento. El miedo, especialmente, o la codicia, no pueden ser tus mejores consejeros, ¿ya? Y la tercera emoción es la esperanza. Y uno dice, sí, pero es que la esperanza es como un poco ser demasiado positivos, pero de una manera un tanto ingenua. O sea, es como decir, pucha, ojalá que mañana el dólar suba, ¿cierto? Pero como se dice en la vida, no hay lonche gratis. ¿Y qué quiere decir eso en el trading? De que si tú no hiciste tu debido análisis en términos prácticos, pues lo siento. Básicamente, si no hiciste el análisis, estás entrando al mercado literalmente al desnudo y claro, te puede ir bien, porque fue un poco de suerte, pero te puede ir mal. Lo importante de nuevo no era si te fue bien o te fue mal. Lo importante es que no hiciste tu análisis previo y por lo tanto, claro, agradece que te fue bien quizás en algún momento, pero lo más probable es que eso igual en el largo plazo se vaya en contra tuyo, justamente por estas emociones, el miedo, la esperanza y la codicia. Porque si en algún momento de tu vida tú has hecho trading y entraste a comprar algo sin saber o sin entender lo que estabas comprando, el gran riesgo es que ganes en ese primer trade y te la creas. Y tú dices, no, pero yo parece que tengo un don natural. Nací para esto. Y ahí es donde está el gran, gran error que tú podrías estar cometiendo, porque en este mercado probablemente y sobre todo nosotros que no digamos que tenemos acceso a información, a terminales ultra rápidos de información en tiempo real, no tenemos mucho que hacer. Entonces, confiar en nuestra supuesta habilidad, la verdad que tampoco es así. Como que un poco el mercado implícitamente te dice, debes ser humilde. ¿Ya? Humilde en el sentido de decir de que tú no sabes las respuestas y que por lo tanto en términos prácticos lo mejor que deberíamos hacer es
tener algún mecanismo, algún proceso, algún análisis, conocerte a ti mismo también entendiendo de que en el trading uno también debe autoanalizarse, autoexaminarse y decir, ¿será que yo tengo o de alguna manera un sesgo que se llama la falacia del apostador, ¿cierto? De que creo yo, de que como me fue bien en el pasado, me seguirá yendo bien. No, pues todo lo contrario. Pues a veces cuando te fue bien tres veces en un trade, es más bien la señal opuesta, o simplemente fue un poco de suerte, por lo tanto en la cuarta o en la quinta o en el sexto trade, estadísticamente te debería ir mal, pero el problema es que te lo creíste tanto de que ahora invertiste más dinero y en estos trades siguientes perdiste la plata porque obviamente te la creíste mucho. Y esto, insisto, no ocurre así, no suele ocurrir así. Entonces, en esa perspectiva, volviendo un punto al punto central, en el trading lo que uno busca simplemente es intentar descifrar, ¿ya? No quiero decir adivinar, porque suena como algo demasiado, digamos, amateur, y acá obviamente queremos darle profesionalismo a lo que tú hagas, para saber cuándo comprar y obviamente cuándo vender, porque a veces es fácil entrar, pero el problema es que luego cuándo salgo, o sea, cuándo yo ya vendo mi posición, y eso es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo en este camino. Entonces, desde esa mirada, ejemplos muy sencillos, ¿cierto? Ojo, esta parte que aquí dice un corto y todo esto, la verdad que ni lo miren mucho, más allá de que es un ejemplo real. Quiero que nos enfoquemos por ahora, ya, en términos netamente de lo que sería eh, comprar, ¿cierto? Comprar bajo y vender alto, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, estos son ejemplos muy, muy sencillos de cosas que uno puede lograr, pero lo importante va en el sentido de que, reitero, no siempre van a darse de la misma manera. O sea, no siempre vas a ganar, ¿ya? Entonces, veamos una primera herramienta que creo que nos va a ayudar bastante a poder claramente, en este caso, ir mirando con evidencia un poquito más real, ¿cierto? Que es esta plataforma que ahora les comparto, que se llama, y esta sí la vamos a utilizar bastante, ojo. Entonces, esta se llama TradingView, ¿ya? Esta es una plataforma que, como pueden ver, lo que hace es que te muestra gráficos en tiempo real, ¿ya? Entonces, esta herramienta, y aquí en el chat ya les puse la imagen, por lo tanto, mi sugerencia acá es que obviamente la guarden, ¿ya? Y si pueden también con su cuenta de correo que tengan de Católica, puedan también ya registrarse, aunque sea en el plan gratuito. Pero lo importante acá que quiero mostrar, entonces yo voy a ir en esta plataforma, un poco mostrar cómo llevamos el tema del trading en un sentido real. Ya, entonces, lo importante aquí, ya y aquí claro, como que estoy adelantando un poco, por lo tanto voy a borrar aquí algunas cositas porque esto todavía está como muy, muy verde. Entonces imaginemos, ¿cierto? Que yo tenía acá, y voy a buscar entonces USD Pen, ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, ¿cierto? El futuro del dólar con el sol, ¿cierto? Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta, primero, de que una lectura, incluso voy a quitar aquí las medias móviles porque esto lo vamos a ver bien adelante, así que por ahora vamos piano, piano, ¿ya? Pero lo que quiero mostrar es que, claro, esto hoy día te dice, ya, en un sentido, digamos, claro, esto está a la hora, o sea, dice 9:1 que es, claro, la hora que está en New York, ya, es una hora más. Pero lo que quiero mostrar es que obviamente es un reflejo también de lo que ha sido la dinámica del sol contra el dólar, o sea, básicamente de que en el último año, desde aproximadamente abril para adelante, el precio del dólar se ha ido al piso, entre comillas. Pero claro, cuando nosotros hablamos de trading, estamos obviamente buscando el punto en el cual lo que nosotros quisiéramos, si obviamente queremos ganar en este caso plata comprando dólares y que esto suba, en este momento claramente mi análisis, y aquí un poco se los planteo bien claramente, definitivamente el gráfico me está mostrando que pareciera no ser un momento tan bueno porque hasta ahora la caída
del dólar no cesa, ya, o sea, todavía no baja. Este gráfico en particular es uno que nosotros llamamos, el tipo de gráfico que se llama de velas japonesas o de velas, ¿cierto? Candlestick, ¿ya? Pero claro, yo lo podría cambiar y por ejemplo acá podría poner uno que sea línea con marcadores, ¿ya? Entonces es lo mismo, básicamente. Porque claro, si nosotros ya que estamos en este nivel sabemos leer un gráfico y evidentemente incluso más podríamos ir todo este año, yo podría, y esto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, así que no se estresen porque hoy día es solamente un poco mostrar algunas cosas. Entonces yo podría trazar una línea, ¿cierto? Y que es como más o menos una pendiente, se podría decir, pero claramente, más allá de que claro, no está obviamente al mismo nivel de la caída, pero es una pendiente que marca de una manera bastante clara cuál es la tendencia que tendría un activo. Entonces, cuando nosotros hablamos de trading, obviamente lo que buscamos nosotros en términos concretos es buscar buenos puntos de entrada y solo enfocándonos en compra y luego vender. Entonces, en este gráfico en particular, mirando obviamente la dinámica histórica, entonces yo podría decir, en un sentido, reitero, amplio de la palabra, cuáles son los puntos en los cuales yo hubiera podido sacar algún beneficio. Entonces uno dice, mira, por ejemplo acá, yo podría haber hecho una compra y podría haberlo aguantado hasta acá, por decir algo. Eso era un momento en el cual podría yo, especulando, haber comprado, ¿cierto? En aproximadamente 3,71 para vender en 3,80. Perfecto, pudiste haberlo hecho. Después acá, en diciembre del año pasado, el precio cayó en el último mes y entonces en diciembre comprabas, ¿cierto? De nuevo, 3,71 y vendías en 3,78. Eso es trading, o sea, comprar para luego vender. Y si tú esperabas, y obviamente yo te estoy contando acá como dicen, todos somos generales después de la batalla, ¿cierto? Y claro, o sea, obviamente uno dice, yo hice esto, no, porque yo no compro moneda extranjera. Yo, como les decía, más me meto en temas bursátiles, por ahí, de alguna manera, fundamentalmente de empresas reales, ¿cierto? Entonces, como que voy por ahí mi tema. Pero en términos concretos, y viendo este gráfico, uno dice, mira, entonces esta era otra oportunidad que alguien un poco más enfocado en esto, ¿ya? Se podría de alguna manera haber aprovechado este pequeño momento y haber sacado un buen dinerito. Claro, porque obviamente si tú estás diciendo, yo acá compré a 3,71 el dólar, ¿cierto? Y lo vendí a 3,80. Pensemos de que una persona, así como que pensando solamente en voz alta, ya alguien que tiene obviamente dinero como para hacer estos movimientos especulativos, compró $10.000. Entonces acá yo digo entrada, ¿cierto? Fue a 3,71, por lo tanto compraste 10.000, ¿cierto? Por voy a poner con X mejor, 3,71, por lo tanto tu inversión fue de 37.100 soles. Y claro, la salida, según este primer trade, sería que obviamente vendiste los 10.000, claramente, pero los vendiste a 3,8. Por lo tanto, la ganancia va a ser, claro, la venta va a ser 38.000. Por lo tanto, al final, la ganancia neta, ¿ya? Va a ser obviamente 38.000 menos 37.100. Entonces tú dices ganancia neta, tenemos 900 soles. Entonces, eso es trading. Claro, y obviamente tú te estás diciendo, uy, qué interesante, ¿cierto? Porque con $10.000 me gané 900 soles, entonces más o menos uno dice, y ojo, veamos acá la fecha, este trade lo tendría que haber abierto el 30 de septiembre, o sea, prácticamente hace un año atrás, y cerrarlo 2 meses después. O sea, menos de 2 meses, un mes y medio. Entonces uno dice, ok, gasté 37.100 soles, ¿cierto? Y generé una ganancia neta de 900 soles. Entonces, claro, ahora podríamos hablar de la rentabilidad. Y en este caso yo diría 900, ¿cierto? Entre 37.100. Y aquí voy a hacer mi número y para no extenderme voy a hacerlo con calculadora. Entonces uno dice 900 entre 37.100, ¿cierto? 900 entre 37.100 por 100, obviamente, y me da un 2,4% para redondearlo. Entonces tengo 2,4%. Pero claro, aquí viene el tema importante.
porque este trade, números más, números menos, me tomó 45 días. Por lo tanto, si yo pongo acá algo así como una rentabilidad anualizada, ya, o sea, si obviamente yo lo llevara a un periodo de tiempo más largo, claro, es un número solamente referencial, como para decir, mira en cuánto tiempo yo soy capaz de ganar plata, pero en realidad, claro, obviamente uno considera la ganancia efectiva. A lo que quiero llegar es que si en este caso asumimos algunos supuestos relativamente razonables, más o menos la rentabilidad anualizada es de un 19%. Claro, y ahí ustedes me dirán, no, pues pero profe, para que yo haga esta rentabilidad tendría que haber hecho 8 veces esta misma posición, porque obviamente en 45 días gané 2,4, pero no quiere decir que todo el tiempo voy a estar ganando plata con esta estrategia. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí lo muevo. Y el punto va, es que este es el trade uno, ¿cierto? Pero luego aparece este de acá, ¿cierto? Este que yo tengo, que lo abrí el 11 de diciembre y lo cerraría el 14 de enero. Ya, entonces de nuevo vamos a hacer nuestro juego, ¿cierto? Aquí compré a 3,71 y vendí a 3,78. Ya. Entonces, números más, números menos. Ahora, en un lapso de 30 días, me gané una rentabilidad de un 1,8%. Y vuelvo al tema, pues entonces esta es la forma, digamos, más elemental de hacer trading, en la cual yo compro a un precio, comillas, barato, para luego venderlo caro. Y claro, y uno dice, yo te estoy contando una historia en la cual claramente es una situación ideal, ¿cierto? Como que y yo te lo digo desde mi propia, digamos, experiencia y luego vamos a conocer un poco más de esto. Porque lo realmente difícil es, por ejemplo, saber si este punto, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si el precio en realidad, yo cerré acá, ¿cierto? A 3,80, pero si en el mundo hubiera pasado, imaginemos que estamos a fines de noviembre. ¿Y qué pasaba si el precio seguía subiendo? Pucha, uno se, ¿cierto? Se dice, ah, pero dejé plata en la mesa. Ese es el trading real, ¿por cierto? Porque acá yo te estoy contando una historia del pasado, en el cual tú compraste a 3,71 y vendiste a 3,80. Pero claro, pero ¿quién tiene la varita mágica para saber de que el precio iba a girar para abajo? ¿Y qué pasaba si seguía? Entonces ahí uno se lamenta porque obviamente perdiste plata, no porque perdiste en el sentido de perder, sino porque dejaste de ganar. Entonces, claramente ahí tú tienes un aspecto a tener en cuenta, que el trading, claro, no es una actividad que sea óptima. O sea, así como hay días que se ganan, también hay días que se pierden. Porque volvamos acá al mundo de nuevo, ¿cierto? Ya, ok, olvidémonos de esto, ganamos, ¿cierto? Pero ahora olvidémonos de este trade y ahora pensemos simplemente en el hecho, ok, yo compré, esto subió, pero según mi análisis, esto va a seguir subiendo. Ojo, aquí en el punto que estoy marcando. Pero ustedes se dan cuenta, y esto cayó, y en algún momento tú te das cuenta, uy, parece que mi análisis no salió tan bueno y tuve que cerrar acá. Por lo tanto, en términos prácticos, claro, acá donde marco aquí yo está X, un asterisco. En términos prácticos, gané menos de lo que hubiera ganado si hubiera soltado acá, ¿cierto? A donde hago el ticket, ¿cierto? El visto. Ya, pero ojo, pero no vendamos humo, ¿ya? O sea, saber hacerlo acá no es tan fácil como parece. Y más importante aún, a veces simplemente uno tiene que aceptar de que vas a cerrar acá, ¿cierto? Vas a cerrar acá. Y así es la vida del trading, ¿cierto? Entonces el punto va en que lo importante, y por eso reiterábamos lo que decíamos al inicio, es súper importante tener un plan de juego. Porque a veces podría pasar de que aquí quisiste entrar de nuevo, ¿cierto? Entraste acá, pero no te diste cuenta de que ya el precio empezó a girar hacia la baja. Y más allá de que acá podrías sacar un pequeño beneficio, esto se te volteó y luego volvió a subir. Entonces la pregunta, ¿en qué momento cierro? Hoy día no te voy a dar la respuesta por una razón sencilla, porque necesitamos más información, necesitamos más datos. Entonces, en esa perspectiva, el uso de esta herramienta, TradingView, claramente nos puede ayudar en el sentido de decir, ok, vamos a tener mayores elementos de juicio para tomar una mejor decisión. Entonces, en esa perspectiva, claro, hoy día solamente estamos dando una definición bien, digamos, elemental de lo que es trading, pero claramente nosotros nos damos cuenta
de que al final esto se trata de que de cierta forma u otra em, siempre va a haber una incertidumbre y lo más importante, y ahí viene de nuevo la parte mental, saber nosotros aceptarla porque inevitablemente esto pasa y va a pasar y así como de una manera u otra nosotros planteamos este análisis, ¿cierto? Al final lo que queremos con esto decir es en términos prácticos, es que tenemos que gestionar correctamente cuándo vamos a perder, justamente para que cuando yo sepa que voy a perder, si pudiera saberlo, pierda poco. Y con esto entonces cierro el primer, digamos, muestra de gráficos, que obviamente hoy día es solo con un poco posicionarnos. Cuando yo gano, lo que yo debería buscar, obviamente, si gano, va a ser comprar acá, ¿cierto? Y vender acá. Por lo tanto, si tú te das cuenta, aquí gané aproximadamente unos 10 puntos, ¿cierto? 10 puntos porcentuales. Ya, 10 puntos. Y eso es una ganancia. Pero van a haber momentos en los cuales uno compra y de una u otra manera tú pierdes. Entonces el punto va, imaginemos que yo compré acá. Y claro, empezó a caer prácticamente en el mismo momento. Y ahí viene un poco el mensaje, porque esa es la vida real de un trader, es que vas a perder, pero la virtud o el mérito está en cortar rápido la pérdida. Entonces aquí perdiste 4 puntos. Por lo tanto, ganaste una, perdiste otra, pero en la suma, que es lo que realmente nos tiene que importar, sacaste un más 6. Entonces, ese es un poco el objetivo cuando nosotros hablamos de trading. Claro, estamos empezando el curso. Hasta ahora solamente te estoy mostrando un gráfico con los precios, pero luego vamos a empezar a entender primero cómo la mente, ¿cierto? De una u otra manera nos trabaja el tema de la decisión, pero por otro lado también entender que luego vamos a agregar indicadores, por lo tanto uso de algún tipo de herramientas numéricas como por ejemplo un promedio, ¿cierto? Lo que le llamamos acá una media móvil, que de alguna manera ya cuando vieron en estadística, ahora les va a ser súper fácil ponerlo en entendimiento porque obviamente es una herramienta muy valiosa para saber en qué momento un precio se podría estar agotando o eventualmente abriéndose una ventana. Pero hoy día, ojo, el gráfico, y de hecho acá yo lo cambio, ¿cómo lo utilizamos con este tipo de gráfico que se llama velas? Ya, este es el que vamos a utilizar porque obviamente cuando nosotros hacemos trading es un gráfico mucho más informativo. Entonces, ¿por qué la vela nos sirve mucho más? Porque primero, cuando la vela es roja, significa que, como ustedes se pueden dar cuenta, el precio de apertura es más alto que el precio de cierre. O sea, el precio en el día perdió valor, ¿cierto? Y de manera análoga, cuando la vela es verde, significa que el precio subió. Pero el cuerpo de la vela, o sea, digamos, la amplitud que tiene, obviamente te dice qué tan abajo empezó y qué tan arriba terminó. O sea, dicho de una manera analítica, es el porcentaje que obviamente, o es el número, en este caso, la variación que tiene. Por lo tanto, si tú te das cuenta, esta velita verde que tengo acá es bien, bien, bien larga, que es lo que me está diciendo que la variación de ese día, que acá la podemos mirar, empezó el día en 3,6562 y terminó el día en 3,60, perdón, 3,72. Entonces, claramente te está diciendo una vela bien, bien potente, que fue el día 17 de marzo, pero en el fondo vamos obviamente a aprender a interpretar también estos gráficos, porque algo también que es importante, si tú te das cuenta, cada vela o cada punto, por decirlo así, pero se llama vela esto, cada vela representa un día. Pero si tú obviamente tú dices, no, pero yo no me quiero complicar tanto con mirar gráficos del día, yo quiero mirar un horizonte más largo, tú perfectamente podrías poner un gráfico semanal. Entonces, claro, ahora voy acá a cambiar un poco voy a ponerlo aquí. Entonces, ahí. Entonces, claro, este gráfico, si tú te das cuenta, simplemente cada vela representa una semana. De nuevo, es el gráfico del dólar con el sol. Pero claro, aquí lo tenemos desde febrero del 2020, o sea, hace 5 años atrás. Entonces, claro, aquí, y esto, ojo, vamos a aprender más adelante cómo interpretar un gráfico, pero en un pequeño adelanto chiquitito, ya como para un poco saber por dónde va a ir este curso. La lectura del gráfico, si uno lo quisiera mirar, mira, aquí nos vamos a dar cuenta, esta etapa subió el precio, ¿cierto? Que recordemos que fue la época
fundamentalmente COVID, ¿cierto? Entonces el precio del dólar, cómo subió, llegó, y también, claro, sumémosle además el hecho de la incertidumbre política. En esa época hubo elección presidencial, recordarán, ¿cierto? Y claramente en algún momento todos los que estábamos acá, ¿cierto? Teníamos la preocupación, oye, de que el presidente electo o el posible presidente, recordemos que Pedro Castillo salió electo y luego tenía que asumir el mando y empezó a decir algunas cosas, en fin, ya. Entonces el punto fue que obviamente aquí, sobre todo si se dan cuenta, fue una época súper, súper, digamos, intensa, porque claramente la gente decía, pucha, este hombre podría, un poco la especulación, podría ser un nuevo Chávez y nos va a quitar todo, o al menos va a empezar con temas de expropiaciones y cosas, era un poco el ruido, y por lo tanto el dólar se veía como una moneda de refugio. Pero luego obviamente ya empezaron a cambiar las cosas, en fin, y aquí el valor del dólar cae, luego sube, luego cae, y luego acá como que medio que se mantiene, podríamos decirlo así, hasta que por acá, ¡pum!, se cae. Pero obviamente estamos mirando un gráfico de mucho más largo plazo. Entonces, claramente, si tú dijeras, oye, yo quisiera hacer algún tipo de especulación, entre comillas, el nivel que ahora mismo te interesaría mirar es este de acá, por cierto, el de 3.3, que era el pre-pandemia. Entonces, vamos a aprender obviamente que hay que interpretar los distintos niveles porque a veces, como dicen, el gráfico es también un reflejo eh, del sentir, digámoslo así, psicológico del mercado. Entonces, claro, yo podría ampliar el gráfico, hacerlo un poco más largo, pero podría incluso poner un gráfico mensual para ver obviamente un trading de muy largo plazo. Entonces acá si tú te das cuenta, y este sí que gráfico es bien informativo, claro, acá ¿por qué no tenemos más? Simplemente porque la plataforma no me da más datos, pero a ver, pongámoslo desde el año 98. Lo que me está diciendo, de todas maneras, es que igual la zona en la que nos encontramos hoy día, ¿cierto? Es como una zona que hemos tenido antes, por lo tanto, igual no es como que uno diga, y sobre todo si mira los precios del año 2016-2017, que estaba a 3.2 el sol, mira acá, por ejemplo, el año 2009, que esto fue crisis subprime. Entonces, el punto va, es que en este momento hay que esperar un poco a mirar a ver si los precios siguen cayendo porque a la luz de un gráfico de mucho largo plazo, y obviamente aquí yo estoy haciendo una especulación con poca información, pero claramente hoy día no tengo como que muchos elementos de juicio para saber de que el precio no va a seguir cayendo. Entonces recordemos lo que me decía a mí mi banco, ¿cierto? Que me decía, el dólar está bajo, compra. Viendo este gráfico, yo ya dudo fuertemente de que mi banco me quiera ayudar. Yo más bien estoy pensando de que quieren hacer una pasada, de que yo les compre dólares a ellos y al final el único que va a ganar va a ser el banco en cuestión. Entonces, ¿a qué voy con eso? En el trading nosotros tenemos que siempre estar buscando decisiones informadas. Esto que yo les estoy mostrando, ¿es suficiente para una decisión informada? Para nada, es solamente el primer elemento. Pero insisto, entre mirar un gráfico y hacerle caso al amigo, el gráfico siempre manda, porque la decisión tiene que ser tuya. Pero también tiene que ser tuya la forma en la cual tú haces trading, entendiendo de que voy a hacer un trading de más largo plazo, es decir, compro hoy día y voy a esperar un año, 2 años, sin apuro, ¿cierto? Voy a esperar lo que tenga que esperar hasta sacar mi ganancia. Pero en cambio hay gente que es un poco más, digamos, cortoplacista y que por lo tanto compra hoy día, 9 de octubre, y que quizás piensa antes de Navidad quiero vender mis dólares y obviamente, ¿cierto?, sacar la ganancia. Pero cada uno eso lo tiene que determinar y por lo tanto va también en un tema de que tú te tienes que conocer a ti mismo y sobre todo entender también cómo tu mente opera, qué tanto te emocionas cuando ganas, qué tanto te duele cuando pierdes. Entonces, en esa línea, lo importante obviamente va en el sentido de que seas racional, ¿ya? Este es uno de los ámbitos donde probablemente el trading, la racionalidad más se pone a prueba, porque por más que digamos que queremos ser racionales, muchas veces la emocionalidad nos gana y es justamente donde dejamos de ganar dinero. Entonces, otra fuente de consulta que yo creo que igual la vamos a ir obviamente utilizando, pero que es Yahoo Finance, ¿ya? Y bueno, obviamente también acá solamente lo dejo para que
ya lo conozcan y lo vayan un poco añadiendo a nuestro arsenal. Claro, acá tenemos montones de noticias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, voy a poner solamente el sitio web, ¿cierto? Finance.yahoo.com. Y sin, obviamente, también dejar de lado el uso de, obviamente, también Google Finance, ¿cierto? Que es nuestro otro material de consulta. Acá también tenemos algunos gráficos medianamente modestos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué es lo que me muestra acá? De alguna manera, noticias, ¿cierto? Acá arriba, ¿qué te muestra? En este caso, todo lo que son los grandes mercados, que vamos a ir conociéndolo, ¿cierto? Entonces, uno de los más importantes es el índice SP500, que son las empresas que cotizan en la bolsa, que son las 500, valga la redundancia, más importantes. Entonces, claro, acá nosotros obviamente vamos a ir explicando poco a poco qué quiere decir cada uno de estos elementos, pero primero, a partir del gráfico, ya de alguna manera vamos entendiendo de que en términos muy, reitero, elementales, el trading es una actividad en la cual tú lo que buscas es, busca, en este caso, encontrar un activo, ¿cierto? Que puede, ojo, el dólar era solo un ejemplo, pero en realidad tú perfectamente podrías definitivamente en este caso, buscar otro, ¿cierto? Podría haber sido no el dólar, sino que podríamos haber buscado con el euro, podríamos haber buscado con el yen, podríamos haber buscado con la libra esterlina o eventualmente con la acción de Apple. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo el trading no se limita a un instrumento, sino que a múltiples posibilidades y mientras más opciones tengas, tú, claro, compras al final la que claramente ofrece un mayor potencial. Entonces, preguntas que todo trader se tiene que hacer. Ojo, en esta etapa del curso y fundamentalmente entendiendo y poniéndonos un poco a caballo del asunto, fundamentalmente nos vamos a centrar en el tema de comprar activos. Ya, por ahora, ojo, más adelante voy a explicar de que uno también podría ganar vendiendo algo que no tiene. Sí, suena loco, suena raro. El nombre técnico, entre comillas, se llama venta corta, pero no es algo que hoy día vamos a abordar porque vamos a ir de a poquito y vamos a ir conociendo obviamente la operativa en los mercados financieros. ¿Cuándo compro? Es decir, espero a mañana o compro hoy día, ¿cierto? Y acá viene la parte más importante porque, claro, esto tiene mucho que ver con la parte psicológica. Acá pongo la letra sí, ¿cierto? Un poco haciendo la psicología. Porque obviamente, y esto también es súper importante tener en cuenta, lo más probable es que de cada 10 posiciones que uno haga, 5 salgan mal o incluso 6 salgan mal. Entonces, esta gran pregunta sobre el plan B es importantísima, porque lo que les mostraba hace un rato en el gráfico es lo que nosotros siempre deberíamos buscar, en el sentido de nosotros tenemos que ser capaces de, en este caso, cortar pérdidas rápido y de manera análoga, cuando gano, dejarlas correr todo lo que se pueda. Entonces, es importante esto de definir mi plan B porque, insisto, en términos prácticos y muy, muy, digamos, basados en evidencia, siempre es mucho más probable de que nuestro trade salga mal, ¿ya? Sobre todo cuando lo hacemos en corto plazo. En el largo plazo es menos probable que eso ocurra, ¿ya? Pero lo que quiero llegar es que con esto es importante también de que uno, como en la vida, siempre diga un poco una respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa si la decisión que yo tomé salió, pero se fue hacia el otro lado, en la dirección opuesta? O sea, yo pensé que el precio iba a subir y terminó bajando. Entonces, estas son preguntas esenciales que todo trader o que toda persona que se dedica a este rubro tiene que hacer y que de alguna manera justamente van en la última columna, es decir, el plan, ¿cierto? No es algo que tú vas a hacer de manera impulsiva, no es algo que tú vas a hacer tampoco de una manera artificial, o sea, simplemente lo hago como se dice, tirando la moneda al aire. No, 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 no va por ahí. Entonces, el detalle va obviamente de que, en resumen, todo esto se llama estrategia. Y por lo tanto, un buen trader no importa tanto si ganaste todas las veces, no importa tanto, porque yo te digo, reitero, de cada 10 operaciones que uno ponga, 4 van a salir bien y 6 van a salir mal.
Por lo tanto, obviamente el mensaje implícito va, tengo que gestionar bien cuánto gano y cuánto pierdo para que el saldo neto sea obviamente el más alto posible. Eso es lo que importa al final, ¿cierto? La rentabilidad. Entonces, en esa mirada, claramente tiene que basarse mucho en el tema del autocontrol, de la disciplina mental, porque en términos prácticos, si tú no tienes un plan, básicamente vas a la guerra sin tener nada de nada, sin tener una estrategia. Y desgraciadamente, bueno, pues los valientes tienen poca vida en los mercados. Entonces, eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, acá un poco redondeamos esto, ¿cierto? Y que de alguna manera es algo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entender el trading como una actividad que claramente tiene un poco, ¿cierto? De la parte álgebra, aritmética, ¿cierto? Tiene un poco también de gestión del dinero, ya en el sentido de entender también, como dice el dicho, nunca metemos todos los huevos a la misma canasta, porque claro, ahora mismo tú me estás diciendo, voy a comprar dólares, ya, ¿cuánto vas a comprar? Todo lo que tengo. No, pues eso no es una buena decisión, porque claramente una persona que tiene un poco de criterio, sobre todo, para hacer una inversión en términos amplios, sobre todo cuando tu objetivo obviamente es ganar dinero, porque si tú me dices, no, es que yo quiero comprarme una casa, podríamos decir, ok, ya, cómprate una casa. Si es que es para vivir, obviamente, porque si tú me dices, no, es que yo quiero comprar una casa para poder luego alquilarla, eso es una inversión. Por lo tanto, de nuevo, tienes que pensar como inversionista y decir, no la puedes comprar tan caro, no la puedes comprar en mal estado, porque obviamente luego lo que tú gastaste y que luego ganes se te va a ir en mantenimiento, reparación y bla, bla, bla. Entonces, gestionar bien tu dinero. Claro, uno siempre dice, y por ahí hay excepciones, pero digamos que una frase que se escucha mucho, un bien raíz nunca pierde valor. Podríamos decir que entre comillas podría ser, ojo, yo tengo ejemplos en los cuales te puedo demostrar de que en periodos cortos el valor de una propiedad podría bajar, pero no es hoy día el foco de esta sesión. Pero lo que quiero con eso decir es que igual, más allá de que tú compres una propiedad, igual, si fuera el caso de que la propiedad pierde dinero, va a ser así de chiquitita la pérdida. O sea, sí es verdad de que no es que una propiedad tú la compraste, por ejemplo, no sé, un departamento lo compraste en Jesús María, en Pueblo Libre, y lo compraste a 300.000 soles y resulta que en un año más valga 150.000. No hay manera de que eso ocurra, obviamente, se me va a decir, sí, pero hay excepciones. Claro, hay excepciones como que la inmobiliaria eran unos estafadores y básicamente el edificio por dentro se está cayendo a pedazos. Ya, eso podríamos decirlo así, pero aún así mi ejemplo es súper exagerado. O sea, un bien raíz difícilmente va a perder menos del 5% siendo súper pesimista. A lo que quiero llegar es que obviamente si tú metes una inversión en algo un poco más riesgoso, ahí entra con más fuerza el tema de la gestión del dinero, porque obviamente estamos pensando en el hecho de entender de que uno no mete plata para perder en la suma, ¿cierto? Entonces no te vas a meter con todos tus ahorros a una sola cosa y entonces ahí, ¿cierto? ¿Cuánto le meto de plata a cada idea de inversión? Es una actividad que también obviamente depende fuertemente del tema informático, sobre todo porque hoy en día vivimos en la era de los datos, ¿cierto? Y también porque justamente herramientas como R o como Python no solamente me permiten extraer datos, sino también me permiten procesarlos y sobre todo me permiten hacer algunos cálculos un poquito más avanzados, ¿ya? En el curso siguiente, ojo, terminemos este primero, pero en el siguiente vamos a poner también algunos ejemplos de aplicación de técnicas de Machine Learning, que claro, ya es como un poco más el estado del arte, pero también un poco para mostrar cómo realmente a estas herramientas les vamos a sacar, digamos, harto beneficio. Y claro, la parte mental, ¿cierto? Es fundamental porque en términos prácticos tú sabes que si no tienes autocontrol, no tienes disciplina, si no tienes tampoco un plan de juego bien estructurado, lamentablemente acá el mensaje va, el trading es una actividad que son cuatro patas de una mesa y si falta una de ellas, bueno, el trading también va a cojear un poquito, ¿ya? Entonces eso es un mensaje con el que de alguna manera vamos avanzando.
Y por lo tanto, acá ya un poco para ir redondeando, ¿quiénes son traders? Primero, los que podemos hacerlo de manera individual, o sea, con nuestros propios fondos, pero también, claro, estamos hablando acá de bancos, ¿cierto? Estamos hablando de AFP, estamos hablando de cajas, también hacen trading. Las mismas empresas de energía hacen trading, ¿cierto? Pero eso es lo que llamamos un trading de cobertura. Pero de alguna manera lo que nosotros queremos mostrar en distinto nivel, personas y empresas hacen trading. Por lo tanto, los principios que vamos a aprender acá son igualmente válidos y valiosos porque al final cuando hablo de una persona individual es exactamente lo mismo. O sea, los principios que yo ocupo haciendo esto son los mismos que ocupaba hace 10 años cuando lo hacía obviamente a un nivel de una, en este caso, mesa. Es exactamente igual, solo que claro, los volúmenes cambian y obviamente también la parte del riesgo que uno puede asumir también cambia. O sea, en el sentido de que, sobre todo cuando tú estás hablando en un aspecto ya, digamos, institucional, tú claramente no te arriesgas tanto, tienes controles mucho más estructurados, diversificas mejor. En cambio, claro, como que a veces un poquito, y la experiencia misma que uno tiene también. A nivel individual, igual a veces uno arriesga un pelito más de la cuenta, pero digamos que, yo lo digo en mi mirada, un riesgo controlado. Entonces, ya he manejado a veces dinero bien importante y por lo tanto ahora digo, ya, bueno, pero a veces son pequeñas cosas, ojo, no siempre gano, ya, pero claramente también, como decimos, son años de circo, ¿cierto? Haciendo esta cosa, por lo tanto, de alguna manera el nivel de riesgo que uno a veces asume a nivel individual es un pelito más alto, ¿ya? Y con eso, entonces, con esto vamos a un poco redondear, porque obviamente tenemos que cerrar esta sesión que es de inicio y de alguna manera en la siguiente continuaremos ya profundizando en esto. Es importante entonces, ya sea que tú manejes dinero propio o dinero de terceros, primero, y esto es fundamental, es lo único que te puede servir, el control emocional. ¿Por qué? Porque como digo, se gana y se pierde. No importa, esto es deporte. Yo pierdo y al día siguiente vuelvo, tranquilo, me lavé la cara, ¿cierto? Vuelvo al día siguiente, estos son negocios y volvemos al ruedo. Aquí no pasa nada. El problema está en que los traders novatos, y sobre todo de nivel individual, ganan y es como ¡guau! Euforia. Y pierden y es como "Oh". Entonces, ¿me entienden? No puede ser así. Uno tiene que ser súper neutral, neutral. Control emocional. Lo más normal del mundo, de hecho, como les decía, esto del 4 gano y 6 pierdo, es normal. Es normal, es totalmente normal. Ya, si tú eres un buen trader, va a ser 5 y 5. Pero lo que quiero con esto decir, el mensaje, es que en el trading se pierde mucho más de lo que obviamente uno pensaría a priori. Entonces es importante saber aceptar la derrota y aceptar también la victoria, no emocionarte tanto. Si tuviste una buena racha, bien por ti, pero el alto control emocional que nos dice, luego viene una racha para abajo y luego subo y luego bajo. Lo importante es que las subidas siempre sean más empinadas que las bajadas y eso es todo. Entonces obviamente entender números, que ustedes también lo hacen, la mayoría obviamente tiene un dominio, digamos, bastante avanzado, vienen de carreras donde el tema estadístico lo manejan bastante bien y bueno, han tenido cursos acá, pero lo más importante es que aquí lo vamos a poner con números reales, o sea, vamos a utilizar las plataformas, vamos a ver el tema de precio, indicadores técnicos y lo último y más importante. Por más que tú tengas todos los análisis hechos, que tengas curvas, indicadores, osciladores y todo lo que tengas que vamos a conocer, uno nunca pone todo el dinero en una sola posición. Porque por más que tú quieras decirlo, un indicador también puede fallar. El Machine Learning inclusive, que justamente algo que enseño en otros cursos ya en un poco un nivel más general en MBA, tienen porcentajes de error, un modelo predictivo, ¿cierto? Que en este caso una técnica de Machine Learning va a fallar igual. Por lo tanto, en esa mirada, las características esenciales que uno debe desarrollar también en esta actividad es justamente eso. Control de las emociones, entender algo de matemática estadística no muy sofisticada, y lo vamos a mostrar acá, y sobre todo cuidar la plata, porque como dice Warren Buffett, el inversionista más conocido y famoso del mundo, el primer mandamiento es no perder dinero, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, dejamos hasta acá esta primera sesión.
Por lo tanto, vamos a continuar hablando de este apasionante mundo del trading, de las inversiones y de cómo de alguna manera nosotros obviamente podemos lograr rentabilizar el dinero. Así que nada, les doy nuevamente la bienvenida a este curso de Fundamentos de Trading. Nos volveremos a ver en la próxima sesión y claro, continuaremos hablando de las características que tenemos que tener para hacer esta actividad. ¿Ya? Así que nada, dejamos la sesión hasta acá. Me despido de ustedes. Tengan una excelente noche y nos vemos entonces en la próxima. Chao, Gonzalo. Nos vemos. Que esté muy Chao, bien. Hasta gracias. luego. Sí, Hasta Bye. buenas luego. noches, Gracias, gracias. profesor. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.